Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. El tema que vamos a ver a continuación son las auditorías en publicidad pagada. Esta empresa y negocios que desean mejorar lo que es la parte de publicidad pagada, o sea, quizás ya están haciendo anuncios en diferentes plataformas publicitarias como Facebook Ads, Google Ads, entre otras, pero de repente quieren mejorar, digamos, ese trabajo que se está haciendo, o en algunos casos han tenido algunos contratiempos, ya sea que hay algunas sanciones, fallas, aumento de los costos por acción, etcétera, ¿no? Y quieren, digamos, mejorar esto. Y muchas veces se recurre a lo que es una auditoría en publicidad pagada. Es importante destacar que hay diferentes tipos de auditorías de publicidad pagada, no es una sola. Generalmente tiene dos ramas, generalmente hay dos cosas que se evalúan de manera independiente. A veces la auditoría, que es la mayoría de los casos, solamente se enfoca en lo que es el rendimiento de los anuncios. Cómo mejorar ese rendimiento, qué hay que hacer para mejorar o para que los costos por acción bajen, principalmente, cómo optimizar el presupuesto, etc. Y la otra parte más corresponde a las normas. Las normas más que todo se da cuando, por ejemplo, hay sanciones, hay restricciones o incluso la cuenta ha sido cerrada, ¿no? Ahora vamos a hablar algunos puntos que hay que tomar en cuenta respecto a las auditorías de rendimiento, ¿no? En primer lugar, es importante tomar en cuenta que cada plataforma publicitaria es diferente. No es lo mismo Facebook Ads que Google Ads, que hacer anuncios en LinkedIn, hacer anuncios en Amazon, etc. Hay diferentes plataformas publicitarias, diferentes formas de trabajar, pero lo primero que se hace es ver las estadísticas. Generalmente el primer error que se comete, las empresas que están teniendo problemas con lo que es publicidad pagada, es, la mayoría de los casos, no todos, es que simplemente no ven sus estadísticas. Comienzan a hacer anuncios a ciegas, no, mira, tanto vamos a gastar en presupuesto, esto es lo que vas a promocionar y listo. Y nadie revisa las estadísticas. Entonces, es obvio que si no revisas tus estadísticas, vas a tener muchos problemas, ¿ok? Entonces, lo primero que se hace generalmente es ver las estadísticas o se comprueba si efectivamente, digamos, la empresa o negocio tiene una idea de esas estadísticas. Oye, ¿cada cuánto tiempo revisan las estadísticas? No, nunca las revisamos. Ya sabes que hay un montón de errores y un montón de problemas, ¿no? Después de eso, ya viendo un poco más a detalle las estadísticas, podemos ver algunos indicadores como, por ejemplo, elementales, como, por ejemplo, a cuántas personas han llegado, digamos, la cantidad de acciones, ¿no? La cantidad de clics, de reproducciones, de visitas, de conversiones. Pero aquí lo más importante son los costos por acción o los costos por objetivo. Cada anuncio o cada campaña tiene un objetivo o una acción y la idea es ver cuánto está el costo actual de esas acciones. O sea, si tú estás generando visitas a un sitio web, tienes que ver cuánto es el costo por visita a un sitio web. Si quieres clics, cuánto es el costo por clic. Si son reproducciones de video, cuál es el costo de reproducciones de video. O si tienes conversiones o ventas, cuál es el costo de esas ventas o conversiones. O también, por ejemplo, si quieres leads o suscriptores o datos de personas, ¿no? Cuando te dejan, por ejemplo, anuncios que te dejan nombre, teléfono, email, tienes que ver cuál es el costo por lead. Entonces, en primer lugar, se ve cuál es el costo actual y qué factores pueden estar haciendo de que ese costo por acción esté subiendo, ¿no? A veces hay que hacer algunas configuraciones internas, hay unas integraciones que hay que hacer, hay unas cosas que se pueden mejorar, quizás también se puede optimizar cómo se distribuye el presupuesto. Hay muchas maneras de bajar esos costos por acción, pero lo importante es que sepas que los costos por acción es otro factor importante al momento de evaluar esto. Sin embargo, acá hay unos factores que ya, digamos, son un poco más profundos que a veces muchos dueños de empresas y negocios no logran verlos como tal, ¿no? Y también puede dar a errores de interpretación, que generalmente son los momentos de la red publicitaria y la estacionalidad de las campañas. Por ejemplo, en el momento de la red publicitaria hay que tomar en cuenta de que, para bien o para mal, una red publicitaria tiene un ciclo de vida o tiene un periodo de desempeño. Ya sea que, digamos, conozcas muy bien la plataforma, estés muy actualizado, esa plataforma va a tener diferentes comportamientos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, generalmente cuando la plataforma inicia es más sencillo, te da más rendimiento, es más barato todo. Cuando llega un punto de saturación o cuando hay más anunciantes o más demanda y poca oferta, generalmente los anuncios se hacen más caros, las normas más estrictas. Después llega un punto en generalmente cuando ya, digamos, hay ciertas restricciones externas, digamos, ya el rendimiento baja por X factores, puede ser por factores internos, por factores externos. Son muchas cosas que pueden cambiar en la red publicitaria de acuerdo a su momento. ¿Ok? Generalmente tiene un momento de inicio, un momento de auge, un momento de descenso y a veces se recupera otra vez, pero no tanto como antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos dueños de empresas y negocio no entienden el momento de la red publicitaria. A veces creen que las redes publicitarias son como eternas. Por ejemplo, una idea errada es que, por ejemplo, tienes un costo por acción, no sé, pues en determinada, por ejemplo, en Facebook Ads, ya logré este costo por acción, listo, ya lo tengo ya. Ya no tengo que hacer nada más, repito las campañas y listo. Y eso no es así porque el mercado es muy dinámico. Pero aún así, indiferentemente de las optimizaciones que puedes hacer, ahí está el factor, digamos, momento de la red. Por ejemplo, hay una gran diferencia, citando lo que es Facebook Ads,
entre lo que es la actualización de iOS 14, el antes y después. La actualización de iOS 14 con lo que es Facebook Ads, en la cual Apple impidió o puso trabas para que se hagan seguimiento de conversiones en algunos dispositivos de Apple. A partir de ese momento ya las conversiones son más difíciles de hacerlas. No digo que no se puedan hacer, sí, pero antes era mucho más sencillo tener costo por acción más baratos y ahora hay que trabajarlo más. Algo similar también sucedió con Google Ads, ¿no? Antes de su saturación era bastante sencillo tener tráfico y todo un montón de acciones, los costos por acción eran bastante baratos y hubo un punto en que se encarecieron. Hay que tomar en cuenta que también es importante ubicarse en ese momento de la red, cómo está la red en ese momento publicitaria, porque de acuerdo a eso vamos a ser un poco más conscientes de la realidad. Por ejemplo, acá hay algunos dueños de empresas y negocios que cometen el error de que quizás, bueno, ya tengo un buen anunciante, me está haciendo un buen trabajo, está actualizado, perfecto, pero los costos por acción están aumentando, entonces el anunciante no sirve. Claro, habría que analizar. Si tú estás viendo que el momento de la red más o menos está dentro de un mismo periodo, sí podrías quizás llegar a esa conclusión. Pero el problema es que no estás tomando en cuenta de que quizás el momento de la red cambió, quizás hay más restricciones. Entonces, no puedes evaluar dos periodos diferentes, me dejo entender, ¿no? Entonces, ahí vienen esos problemas. Por supuesto que es importante que el anunciante o la agencia siempre se actualice constantemente, pero es importante tomar en cuenta el momento de la red publicitaria, ¿ok? No todo el momento de la red publicitaria va a ser igual. Va a haber momentos que es más sencillo y momentos que es más difícil. Por supuesto que entre más difícil necesitas una persona más capacitada, pero no necesariamente quiere decir de que si tienes un buen anunciante y una buena agencia y te llegó un mal momento respecto a la red y los costos por acción subieron, no necesariamente quiere decir que el anunciante esté mal, sino que puede ser que justo ha coincidido con un momento o una actualización de esa red publicitaria, ¿no? O que quizás hay otra red publicitaria que ya es emergente, ¿ok? Y esa red ya está perdiendo relevancia. Otro factor también es la estacionalidad. Entonces, claro, si tú vas a hacer comparaciones o hacer evaluaciones, no puedes comparar, por ejemplo, una campaña en una época navideña a una campaña en un momento, digamos, de que no hay mucho movimiento, ¿no? O sea, quizás estás en el mismo momento de la red publicitaria, pero estás en diferente estacionalidad o diferentes momentos del año. Hay diferentes tipos de comportamiento. Va a haber épocas donde va a haber más anunciantes y épocas donde va a haber menos anunciantes. Entonces, aparte de todo lo que hay que revisar en la cuenta publicitaria, todo lo que se tiene que mejorar, todos los indicadores, todo, también hay factores externos que hay que analizar para ver realmente dónde está el problema. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde a lo que son las auditorías, digamos, respecto a normas, ¿no? Generalmente esas auditorías se dan cuando, bueno, ya hay una sanción generalmente. Es muy pocas las empresas que toman previsiones respecto a normas. Generalmente la mayoría de empresas ya contactan a alguien cuando ya recibieron algún tipo de sanción o un tipo de rechazo. En este tipo de auditoría lo primero que se hace es ver el historial de la cuenta publicitaria. A veces lamentablemente uno se da con la sorpresa de que no es la primera cuenta, sino que es la quinta, sexta cuenta y ya han tenido un montón de sanciones previas, les han cerrado varias cuentas publicitarias. Tú ya sabes que por ahí la cosa está empezando mal. Se ve el historial de la cuenta publicitaria, por ejemplo, lo primero que se hace es verificar si esa es la primera cuenta publicitaria, que digamos que en teoría las cosas estarían bien, pero si tú ya sabes que han habido 2 o 3 cuentas que han sido cerradas previamente, ya sabes que el panorama no va a ser muy positivo, que digamos. Sin embargo, en esa cuenta actual que se está evaluando también pueden haber algunos indicios, por ejemplo, como anuncios rechazados, algunas sanciones ya recibidas, y se puede ver cómo se ha estado comportando esa cuenta publicitaria. También se puede ver las sanciones que se han recibido, porque puede ser que, digamos, no se cierre la cuenta, pero hay sanciones parciales, digamos, ¿no? Entonces tenemos que analizar si la cuenta publicitaria ha recibido un tipo de sanción, si el nivel de calidad quizás ha bajado esa cuenta publicitaria. Y en el caso, por ejemplo, de haber visto o haber quizás que ya se haya recibido una sanción fuerte como un cierre de cuenta, lo que se hace es, se investiga qué fue lo que pasó, o sea, qué llevó a la empresa que le cierren la cuenta publicitaria. Generalmente ese es ese gran enigma que tienen muchas empresas y negocios, que me cerraron la cuenta publicitaria, no sé por qué, Facebook Ads o Google Ads son lo peor, qué tal cosa, pero nunca investigan y nunca aprenden. Entonces, mediante este tipo de auditorías, ya más que todo enfocada en normas, se investiga qué fue lo que pasó. Digamos, es como que se comete un delito, se comience a investigar quién es el culpable. Bueno, en este caso no es el culpable, simplemente cuál es la acción que detonó la sanción. Y generalmente, bueno, se ve un mal historial, se ve una resistencia en algunas cosas y a veces, por ejemplo, se le dice, mira, incumpliste esta norma y esta otra norma, ¿no? Ahora, quizás ¿para qué sirve eso? Eso no va a servir mucho para resarcir la sanción, porque generalmente las sanciones en cuentas publicitarias en la mayoría de casos son permanentes, pero sí te va a servir para que si en un futuro tienes otra cuenta publicitaria y quieres hacer todo desde cero otra vez, bueno, lo hagas como tiene que ser, ¿no? En este caso es importante capacitarse sobre las normas y ser consciente de las mismas para no tener problemas de ese tipo. Como punto final vamos a hablar la combinación entre rendimiento y normas, que esto es muy importante. Mucha gente cree que las normas no influyen en el rendimiento y la verdad es que también es un factor que influye. Porque no es lo mismo el comportamiento de una cuenta que tiene un buen historial en normas a una cuenta que tiene un mal historial.
Por ejemplo, hay muchas cosas que afectan al historial de normas. Por ejemplo, si es una cuenta que ha tenido muchas observaciones, los tiempos de aprobación van a demorar más, van a ser más estrictos con la cuenta que ha tenido ciertos antecedentes, las sanciones van a ser más drásticas y en algunos casos el rendimiento de algunos anuncios va a bajar. Entonces es importante que tanto la cuenta publicitaria, ojo, como el anunciante tengan un buen historial para evitar ese tipo de problemas. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta que si bien las asesorías se dan generalmente para lo que es rendimiento y para lo que es normas, en algunos casos también hay que hacer una asesoría de los dos aspectos porque realmente hay mucha incidencia, ¿no? Quizás tú podrías solamente ver rendimiento nada más si tu rubro de negocio no tiene ningún tipo de restricción, si es un negocio, como se le llama, pues de línea blanca, o sea, sin ningún tipo de problemas con normas, un producto o servicio que generalmente no choca con ninguna de las normas de la plataforma, perfecto. Pero en muchos casos sí hay ciertas normas específicas para cada rubro, y sobre todo si es un rubro restringido con bastantes normas. Bueno, de esta manera hemos aprendido más sobre lo que son auditorías en publicidad pagada. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así como si deseas una auditoría personalizada sobre publicidad pagada, ya sea respecto a la parte de rendimiento o a la parte de normas, para analizar cómo está tu cuenta publicitaria y ver qué cosas puedes mejorar, puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/contacto, y ahí podrás contactarte conmigo de manera personalizada y ver cómo te podemos ayudar. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.